considerado uno de los primeros y más influyentes cómics modernos en parodiar a los superhéroes. Fue creado en 1986, mucho antes que The Boys. Ya existía una serie que se burlaba de los clichés del género, y Amazon la dejó morir. The Tick fue una serie estrenada en 2016, basada en el cómic independiente creado por Ben Edlund. La serie mezclaba humor absurdo, trauma psicológico y sátira superheroica, mucho antes de que ese tipo de historias se volvieran populares. El cómic ha tenido varias adaptaciones a la televisión. Una serie animada de culto en los 90 de 3 temporadas. Un live action en 2001 adelantado a su época de una temporada y finalmente la versión de Amazon de 2 temporadas. Aunque todas terminaron canceladas, siguen siendo obras muy queridas por los fans. La historia sigue a Arthur, un hombre traumado desde niño tras ver cómo el supervillano Terror destruyó al mayor equipo de superhéroes del mundo estrellando su nave sobre su propio padre. Y lo peor es que un fotógrafo captó el momento exacto en que el villano se burlaba del niño frente al cadáver. Arthur crece obsesionado con conspiraciones superheroicas y convencido de que el Terror sigue vivo. Entonces de la nada aparece The Tick, un gigante azul invulnerable, absurdamente poderoso y completamente atolondrado. The Tick quiere convertir a Arthur en su sidekick, mientras ambos intentan descubrir qué está pasando realmente en la ciudad llena de héroes rotos y villanos ridículos. Pero detrás del humor absurdo hay un mundo superheroico sorprendentemente oscuro. El Superiano, la parodia de Superman, un héroe egocéntrico con delirios de Dios, atrapado en su propia fantasía donde todos lo admiran. La serie se ríe de los clichés de Marvel y DC, pero al mismo tiempo parece entender perfectamente cómo funcionaría realmente un mundo lleno de superhéroes. La segunda temporada expande más el universo introduciendo Aegis, una organización tipo SHIELD dedicada a vigilar, reclutar y controlar los héroes. En general, la crítica de la serie fue bastante buena. El elenco tuvo muy buena química: Valerie Curry, Peter Serafinowicz, Griffin Newman y Yara Martínez. Ayudaba muchísimo al encanto de la serie, mezclando comedia absurda con personajes sorprendentemente humanos. Pero Amazon prácticamente nunca la promocionó, mientras The Boys explotaba gracias a la violencia extrema y el shock. The Tick quedó atrapada siendo demasiado rara para el público general y demasiado cara para seguir produciéndose. La serie terminó cancelada tras solo 2 temporadas y aún así logró crear uno de los mundos superheroicos más únicos de los últimos años. Una mezcla rarísima entre comedia absurda, paranoia, trauma y sátira de cómics que todavía hoy se siente diferente a casi cualquier otra serie del género. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Vieron The Tick?